Y vamos a disponer nuestra vida en esta mañana, nuestra mente, nuestro corazón. Haga un ejercicio en esta mañana. Entréguele su mente a Cristo. Porque yo sé que a veces llegamos turbados, llegamos cansados, llegamos un poco preocupados. Pero deje que el Señor se encargue de su turbación, de su problema, de su preocupación. Porque usted necesita resistir y vencer. Diga conmigo, resistir y vencer. Porque usted y yo estamos llamados a ser un pueblo que resiste y que venza. Y precisamente en el marco del estudio que estamos haciendo de la carta a los Efesios en el capítulo 6, hoy vamos a continuar estudiando el tema de la armadura de Dios, porque estamos en tiempos en los cuales tenemos que estar preparados espiritualmente hablando para todas las luchas que estamos viviendo día a día. Quiero compartirle una reflexión titulada El arte de resistir. Existe el arte de resistir. Todos tenemos necesidad de aprender este arte tan difícil. Parece bien sencillo, pero supone mucha fortaleza, mucha voluntad. En realidad, resistir es una gran virtud. Es la virtud de aguantar, de esperar, tener paciencia. Cada uno de nosotros tiene delante de sí algún problema, alguna dificultad, algún obstáculo con el cual tenemos que luchar o que nos hace sufrir. Ante tu problema, te habrás preguntado, ¿por qué aguantas todavía un día más? Déjate ayudar de este pensamiento. Resististe ayer y puedes resistir hoy, porque el día de hoy también pasará a la historia como el día de ayer. Si pudiste resistir, también podrás. Si pudiste resistir ayer, también podrás resistir hoy y resistir mañana. Yo estoy plenamente convencido de que las circunstancias que a veces vivimos a nivel de nuestra vida, los problemas, la escasez, cualquier cosa, eso es pasajero. Eso no va a ser eterno. Hay dos cosas que la Biblia nos dice que son eternas y no, digámoslo así, no dependen de nosotros. Una de ellas es la palabra de Dios, porque la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la otra es el reino de Dios, porque este mundo ha tenido muchos reinos, pero el reino que existe ahora no es un reino permanente. Y en Efesios capítulo 6 empezamos estudiando desde el versículo 10 lo que el apóstol Pablo recomienda acerca de esa protección, acerca de esa fuerza de Dios para resistir, para poder vencer en las batallas que estamos librando todos los días de nuestra vida. Y hace varios domingos venimos meditando esta porción desde el capítulo 6, desde el versículo 10, donde el Señor nos mostraba que es solo a través de su poder y a través de su fuerza que nosotros nos podemos revestir o poner esa armadura de Dios. Y que lo que tenemos que hacer después de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza es vestirnos de toda, recuerden, toda la armadura de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y decíamos hace unos domingos
que no se puede pelear una batalla solo con media armadura o con una parte de la armadura. Hay que pelear la batalla con toda la armadura de Dios. Y hay una indicación que nos da el apóstol Pablo en el versículo 11, y es que el vestirnos toda esa armadura de Dios nos va a permitir a nosotros estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque dice el apóstol Pedro que el diablo anda como león rugiente. ¿Se acuerdan? Buscando a quién devorar. Y él no va a dudarlo un segundo si usted le da papaya, porque él es astuto y sagaz. Y si él ve la oportunidad, ahí mismo cae. Pero también tenemos que entender algo. Y es que en esta lucha espiritual no es solo la lucha contra Satanás, porque el versículo 12 nos dice que también existen principados, que también existen potestades, que también existen gobernadores de tinieblas, que también existen huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, no es uno, son varios los enemigos con los cuales tenemos que combatir día a día. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y vuelve y repite, y vamos a leer una vez más, versículo 13 y versículo 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar como firmes. Y verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vamos a empezar a estudiar hoy esa armadura. Pero vamos a empezar primero desde el versículo 13, porque vamos a ir enganchándonos de un versículo a otro para ir entendiendo algo o a profundidad este estudio que estamos haciendo acerca de la armadura de Dios. El versículo 13 comienza afirmando algo que ya lo decíamos y vuelve y lo repite, y hay algo que cuando uno estudia la Biblia, si usted encuentra una expresión que se repite una y otra vez, quiere decir que esa expresión es una de las partes esenciales del mensaje. Por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando el tema del amor de Dios, para eso nos tenemos que ir a capítulos como las cartas de Juan, donde nos dice qué es el amor. Y allí habla enfáticamente del amor. En este caso, el apóstol Pablo hace un énfasis. Y hace un énfasis primero en la armadura ¿de quién? De Dios. Y hace énfasis en que es toda la armadura ¿de quién? De Dios. Porque ese es uno de los secretos importantes de lo que debe ser la vida del cristiano. Como hemos visto en varios domingos, yo no puedo ser cristiano si no me congrego, si no leo la Biblia, si no tengo una vida espiritual con Dios, si no oro, si no tengo disciplina espiritual. No puedo decir que soy cristiano. Hay gente que dice que es cristiana pero no se congrega. Hay gente que dice que es cristiana pero no lee la Biblia. Hay gente que dice que es cristiana pero no ora. Entonces, en palabras más simples, no está poniéndose toda la armadura de Dios. Y por eso, a veces, tenemos que enfrentar tantas tribulaciones, tantas dificultades. Y a veces creemos que, ay, es que Dios me abandonó, es que Dios me dejó. No, olvídese eso. Es que usted no está poniendo toda
la armadura de Dios. Por eso el versículo 13 empieza haciendo ese énfasis. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y mire que vuelve y repite casi lo mismo que dice el versículo 11. Para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis resistir, ¿cuándo? El día malo. No el día bueno. Ser cristiano los días buenos es muy fácil. Se los digo por experiencia propia. Ser cristiano un domingo que no tiene uno que trabajar, que no tiene que madrugar, eso es muy fácil. Eso es supremamente bueno. Pero ser cristiano cuando uno está enfermo, cuando uno no se puede levantar de la cama, cuando uno quiere venir a la iglesia y no puede, ese es un reto. Eso es lo difícil. Y el día malo, ser cristiano después de una semana en la cual me fue muy bien económicamente, eso es muy fácil. Pero ser cristiano después de una semana en la cual en vez de venir finanzas, llegaron fue deudas, eso es de valientes, eso es de gente osada, espiritualmente hablando. El día malo, ¿cuántos hemos tenido un día malo? Levanten la mano. ¿Y cuántos de esos días han sido este año? No me diga cuántos. Que nos ha tocado, mejor dicho, pelar diente y aguantarnos las verdes y las maduras. La pregunta es, ¿hemos sido capaces de resistir en ese día malo a pesar de todo? Esa es una cosa importante. Y nos dice también el mismo versículo 13 que nosotros tenemos que resistir. Pero ese resistir, recuerden que hay una clave aquí importante. Usted no se pone la armadura de Dios si está débil espiritualmente hablando. Usted no se pone la armadura de Dios si usted no está alimentado espiritualmente hablando. Usted no se pone la armadura de Dios si tiene una debilidad que aún no ha superado espiritualmente hablando. Porque la armadura es efectiva siempre y cuando yo, como dice el verso 10, me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso, mis hermanos, hay cristianos que definitivamente les va mal, porque se quieren poner la armadura de Dios, pero sin estar preparados, sin estar en el poder y en la fuerza de Dios. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje, no lo tengo acá, donde unos hombres quisieron expulsar unos demonios. Y resulta que ellos se acercaron a la persona que estaba endemoniada y comenzaron a decirle: te conjuro en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, que salgas de este hombre. Y el demonio le respondió: pues a Cristo lo conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice la Biblia que en esos momentos el endemoniado se abalanzó sobre estos hombres, les quitó la ropa, salieron completamente desnudos, aporreados, apaleados, porque no estaban haciendo las cosas ni en el poder ni en la fuerza de Dios. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Esto es muy delicado. Se lo voy a decir también desde una cosa muy práctica. Usted no puede pelear financieramente hablando si a usted le gusta endeudarse constantemente. Usted no puede pelear financieramente hablando si es de las personas que dicen: no, es que yo no diezmo porque eso es del Antiguo Testamento. Porque eso es quitarle legalidad a sus finanzas. Y cuando hablo de legalidad, es la legalidad espiritual. Usted no puede pretender, y vuelvo a otro campo distinto, usted no puede pretender aconsejar a alguien que está pasando por una tribulación si usted primeramente no ha orado, no ha ayunado, no ha leído la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué?
a veces cristianos de buena gentes terminan siendo evangelizados por demonios y terminan saliéndose de la iglesia por eso. Por eso este tema es tan importante, porque el tener el poder, el tener la fuerza de nuestro Dios, nos garantiza esa protección completa de la armadura, porque el ataque no va a llegar de un solo frente. Dice el versículo 12 que tenemos la lucha contra varias huestes de maldad. Y estamos viendo huestes, dice principados, dice potestades, dice gobernadores de tinieblas de este siglo, dice huestes espirituales de maldad. Las que generalmente nos molestan tanto son esas huestes espirituales de maldad. Pero esas huestes le responden a esos gobernadores de tinieblas. Como quien dice, voy a ponerlo en perspectiva para que lo entendamos. Medellín tiene su gobernador de tinieblas, su demonio grande. Y resulta que ese demonio grande viene y le dice a esos chiquitos: vea, yo estoy viendo que fulano de tal que es cristiano está haciendo esto, vaya, moléstelo. Y ellos van y le llegan a usted a hacerle la vida imposible. Ningún demonio va a llegar a usted a arreglarle la vida. Por eso, perdóneme como se lo voy a decir, pero una persona que cree que yendo donde el brujo le va a arreglar el problema, lo que está haciendo es poniéndole más sal a la herida. Lo que está haciendo es dañándole más su oportunidad de arreglar las cosas. Porque un demonio lo único que hace es cambiarle de demonio. Un espiritista, un brujo, un santero, lo único que hace es cambiarle de demonio, para que no lo moleste por el lado que le está incomodando, sino por otro lado. Esa es la realidad que estamos viendo. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Por eso no se tranquilice. Cuando usted vea que ese problema que venía molestándolo tanto se quedó quieto, porque es probable que ese demonio se haya quedado quieto porque ya viene otro peor que él. Y ahí viene, digámoslo así, el reto de nosotros saber enfrentar ese tipo de acechanzas. Y la Biblia nos dice en el versículo 13 que no es con agua bendita, que no es con pelear con palabras con el demonio, que no es hacerle rituales, ni ponerme cadenas, ni colocar, porque hay gente que pone que pencas sábilas y que herraduras y no sé qué. No es con nada de eso. La Biblia nos dice que si tenemos el poder y la fuerza del Señor y tenemos puesta la armadura de Dios, nuestra tarea es resistir. Diga conmigo, resistir. Diga conmigo, resistir el día malo. Y me gusta lo que dice el verso 13, porque nos dice: y habiendo acabado todo. Y habiendo acabado todo. Se lo garantizo. Todo lo que usted está viviendo, por más difícil y duro que sea, tiene un fin. Los demonios tienen un tiempo limitado. No sé si ustedes se acuerdan del libro de Job, que Dios le da permiso a Satanás de maltratar a Job. ¿Se acuerdan? Y Dios le dice: te doy permiso que le toques su familia, su salud, sus bienes, pero su vida no la vas a tocar. Satanás tiene un límite. Estas huestes espirituales de maldad tienen un límite. Estos demonios que vienen a atormentarlos a ustedes o a mí o al que sea, tienen un límite. No pueden pasar ciertos límites, porque tienen que enfrentar la justicia y el juicio de Dios. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Ellos tienen su límite. Y no es solamente un límite de no tocar ciertas áreas de tu vida, también es un límite de tiempo. Más o menos es como esos concursos
No sé si han visto en la televisión los concursos que tienen que hacer un poco de cosas en un determinado tiempo y que si no lo hacen pierden. ¿Sí lo han visto? Esos concursos donde devuelven la gente nada, se tienen que embadurnar de mugre, tienen que salir mojados. Y si no lo hacen en ese determinado tiempo, pierden. Más o menos así hacen las huestes espirituales de maldad. Y por eso yo estoy convencido que si somos de la resistencia de Dios, dice en el versículo 13, cuando se acabe todo, vamos a permanecer como firmes. No nos va a mover nadie, ni por más diablo que sea, ni por más demonio que sea, porque vamos a estar como firmes. Diga conmigo, firmes. Y el griego, esa palabra que dice firmes, es stenai, que significa quedarse en pie. Stenai, quedarse en pie. En algunas prácticas del ejército, por ejemplo, sobre todo cuando hacen a veces los castigos, no sé si alguien ha prestado servicio militar, los dejan parados todo un rato así de pie, los dejan horas y ellos tienen que quedarse quietos, ahí firmes. Y donde empieza a verlos así, llega el cabo, el comandante, y ¡pum!, les pega su guarapazo y el tipo mismo se endereza. Porque tienen que permanecer firmes, no pueden dejarse marear, y si se marean, peor la cosa. ¿Sí o no? Los que hicieron ejercicio, los que prestaron servicio militar. Firmes, quedarse de pie. Más o menos como para que hagamos una alusión. Ustedes han visto en televisión los huracanes, han visto que en los huracanes, sobre todo en las costas, uno ve esas palmeras casi que se acuestan. ¿Las han visto? Y usted ve una palmera, esas palmeras son grandes, son todas enormes. Y si uno va a tratar de ladear una palmera de esa, no es capaz. Pero el viento es tan fuerte que hace que se incline esa palmera y se inclina. Pero una vez pasa el viento huracanado, usted ya después ve las palmeras una vez más paradas. Una que otra la ve caída, pero en general la mayoría resisten. Y eso es porque su diseño interno, ellas no están diseñadas como la madera convencional, sino que ella tiene un diseño interno diferente, que le hace mantenerse firme a pesar de que las raíces de la palmera no sean tan profundas. No sé si de pronto alguno habrá visto que esas raíces son más bien pequeñas y resisten. Y esto nos trae una idea importante a nosotros, y es que aunque nosotros no seamos muy grandes, aunque nosotros hayamos empezado hace poco en el Evangelio o no tengamos un conocimiento muy profundo de Dios, si estamos bien plantados y tenemos ese poder, esa fuerza de Dios, por más fuerte y huracanado que sea el viento que sople contra tu vida, tú vas a permanecer firme. Diga conmigo, firmes. Vamos a mirar Romanos 5:2. Romanos capítulo 5, verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces ya sabemos que estamos firmes en la gracia de Dios. Primera de Corintios 15:1. Vaya conmigo. Primera de Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, firmes también en el evangelio. Ya van dos cosas en las cuales permanecemos firmes: en la gracia de Dios y en el evangelio. Primera de Corintios 16:13.
Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tercero, ¿estar firmes en qué? En la fe, diga conmigo, en la fe. Firmes en la gracia, diga conmigo, en la gracia, en el evangelio, en la fe. Vamos a mirar 2 de Corintios 1:24. 2 de Corintios 1:24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, por la fe, porque por la fe estáis firmes. Porque por la fe estáis ¿cómo? Firmes. También nos habla de esa fe, de ese gozo, de ese valor, de ese poder. También dice Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta firmeza de la cual habla Gálatas tiene que ver con el hecho de que nosotros no nos podemos dejar vencer del pecado, de lo que antes hacíamos. Miren, hay gente que es esclava de las telenovelas. Si no ve un capítulo se frustra. Hay gente que es esclava del trago. Hay gente que es esclava de las drogas. Pero también hay gente que es esclava del chisme. Si no escuchan un chisme esa semana no pasó nada, no hubo nada. Eso es esclavitud. Hay gente que es esclava del dinero. No, si no tiene un peso ya se acabó el mundo. Ya, ¿para qué vivir? Eso es una esclavitud. Hay gente que es esclava de otras personas. Necesita la complacencia de la otra persona, o del papá, o de la mamá, o del hermano, o de la hija, o de la esposa, o del esposo, porque son dependientes. Y la Biblia nos llama a ser libres en Cristo, a ser libres y firmes en esa libertad, cueste lo que cueste. Le voy a decir un testimonio. Cuando yo me retiro del catolicismo romano, yo pierdo muchas fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque yo tendría que trabajar con muchos colegios católicos, tendría que trabajar en muchas cosas, pero por el hecho de ser cristiano y más de ser un pastor cristiano, esas puertas están cerradas para mí. Pero ¿sabe qué? Por encima de todo, yo he preferido permanecer libre en la libertad de Cristo Jesús mi Señor. Nos dice Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Una vez más, firmes, unánimes. Esa es otra forma de estar firmes, el estar juntos como iglesia. El no permitirle al diablo que nos ponga programa los domingos. El no permitirle al diablo que me robe la oportunidad de estudiar la palabra el miércoles. El no permitirle al diablo que me quite la oportunidad de venir a orar antes de los servicios. Eso es estar firme. Porque esto no lo dice la Biblia, pero eso es un viejo dicho que dice: la unión hace la fuerza. Satanás, ninguna hueste de maldad es capaz con una iglesia que está firme y está unida. Diga conmigo, firme y unida. No va a ser capaz.
Aunque no somos muchos y ellos son muchos, ellos no van a poder hacer nada. No lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos fortalecidos en el poder y en la fuerza de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, verso 1. Filipenses 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. ¿Estad firmes en quién? En el Señor. Diga conmigo, ¿estad firmes en quién? Dígalo fuerte, ¿en quién? En el Señor. ¿Qué más firmeza podemos tener nosotros sino la firmeza de Dios? La roca que se llama Jesucristo, la roca inconmovible que desecharon los constructores. Y esa firmeza de la cual nos está hablando nuevamente el apóstol Pablo, una y otra vez, tiene que ver con el hecho de que somos atacados. Si usted es cristiano, tiene que prepararse. Siempre va a haber alguien que lo quiera atacar. Si usted es cristiano, tiene que prepararse. Siempre le va a salir algo mal. Si usted es cristiano, tiene que prepararse. El enemigo anda al acecho, mirando a ver cómo nos hace daño, cómo nos mata, cómo nos quita la bendición. También significa que no debemos tener miedo. Es que la Biblia misma lo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y perdóneme como le voy a decir eso. Suena chistoso, pero es así. Si usted es de las personas que va a un lugar donde hacen ruidos, donde tiran cosas, donde lo empujan a uno, donde lo pellizcan a uno y no hay nadie, y usted tiene miedo, usted no es digno de llamarse hijo de Dios. Porque usted va con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez usted no vea a la hueste de maldad que esté por ahí molestando, pero Dios sí la ve. Y es como cuando uno va en un lugar muy oscuro con una buena lámpara. ¿Qué hueste va a tratar de arrimarse a uno? ¿Qué oscuridad va a tratar de arrimarse a uno cuando uno va con ese chorro de luz que se llama Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le digo una cosa: donde usted y yo vayamos, hayan o no hayan espantos, ellos tienen que temblar porque nosotros tenemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ellos son los que tienen que sentirse atormentados porque nosotros tenemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No nosotros atormentados por ellos. Y obviamente tenemos que estar firmes porque tenemos que tener ánimo. Miren, a veces hay que sacar ánimos de donde no lo tenemos. Como dice la vieja expresión, a veces hay que hacer de tripas corazón. ¿Han escuchado esa expresión? Sí, porque usted no es cualquier persona. Usted es ciudadano del reino. Y somos tan guapos, tan bendecidos, que a pesar de que no somos capaces de sonreír porque el problema está muy difícil, nos sentimos tranquilos y en gozo, porque Dios hará algo bueno por nosotros. Diga conmigo: Dios hará algo bueno por mí. Y obviamente también estar firmes significa que no nos vamos a rendir nunca. Perdóneme que le diga, si usted es de las personas que se rinde fácilmente, Jesús mismo lo decía, que no me sirve para el reino mío, para el reino de los cielos, una persona que pone su mano en el arado y mira hacia dónde, hacia atrás. No me sirve. Porque quiere decir que entonces no está poniendo su confianza y su fe en el Señor, sino que está poniendo su confianza y su fe en sus propias fuerzas. Vamos a mirar nuevamente Efesios capítulo 6,
verso 14. Y nos dice el apóstol Pablo: estad pues, ¿cómo? Firmes, diga conmigo, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ya sabemos que para estar firmes tenemos que estar equipados con esa fuerza de Dios, ese poder de Dios y esa armadura de Dios. Y el estar firmes implica vestirnos adecuadamente. Ahora, voy a hacer entre paréntesis, una cuña. Cuando usted venga acá a congregarse, debe vestirse adecuadamente. Y qué bueno sería si los hombres hiciéramos el esfuerzo por venir así bien cachacos, como si fuéramos a casarnos, ¿cierto? Bueno, si no le gusta la corbata, pues por lo menos venga con una camisita bien presentable, ¿cierto? Y las mujeres bien elegantes con su blusa, con su buena falda, o bueno, bien vestidas, como dice el dicho. Porque ese es un lugar de reverencia. Y hasta en eso evidenciamos nuestra firmeza espiritual. Perdóneme que le diga, si usted es de las personas que llega aquí a culto y llega vestido de cualquier manera, con la camisa que se puso ayer llena de parches por aquí de café, eso no es reverencia. Eso significa que usted no le va a dar la importancia, o no le está dando la importancia a esa vida espiritual que usted tiene. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el apóstol Pablo comienza a explicar rápidamente qué es eso que nos va a permitir estar o mantenernos firmes. Y vamos a empezar con dos elementos de la armadura de Dios. Ahora, siempre hemos dicho, siempre se ha dicho, se ha predicado acerca del cinturón de la verdad. ¿Cuántos conocen el cinturón de la verdad? Amén. ¿Alguien ha escuchado del cinturón de la verdad? ¿No lo han visto? Les voy a dar un dato. En el versículo 14 no habla de ningún cinturón. El versículo 14 nos dice que tenemos que ceñir nuestros lomos. ¿Cuáles son los lomos? La parte de la mitad, la que conecta la parte de arriba con las extremidades inferiores. Esos son los lomos. De aquí para abajo. Esos son los lomos. Y nos dice que nos tenemos que vestir. Dice ceñidos. ¿Qué es ceñirse? ¿Qué es ceñirse con algo? Cuando uno se pone una camisa, por ejemplo, que le queda así apretada, sobre todo los que de pronto tienen barriga. Yo tengo un poquito de barriga. Que eso se ponen esa camisa y esos botones casi que van a estallar. ¿Se han visto? Hay gente que la mira y uno tiene que ponerse gafas porque tienen esa camisa tan ceñida que es probable que uno de los botones salga volando. Eso es ceñirse. Ponerse eso que se va a poner uno bien ajustado. Bien ajustado. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí no dice cinturón. Nosotros damos o inferimos que se trata de un cinturón porque lo único que uno se puede poner acá es un cinturón, una correa. Y yo me imagino el apóstol Pablo viendo a los guardias, porque recuerden que él lo estaba escribiendo en un momento en el cual lo tenían preso. Tenía guardia las 24 horas del día. Y viendo al guardia así vestido con la armadura, con lo que ellos se ponían, veía ese cinturón. Y es que vamos a hablar, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, los que han estado en la policía o en el ejército. ¿Qué es un uniforme sin un cinturón? ¿Cómo se ve un uniforme sin un cinturón? Yo creo que es muy difícil, por ejemplo, si uno tiene que portar el arma
O tiene que, en el caso, por ejemplo, de los policías que tienen que cargar también las esposas u otros artefactos, es muy difícil cargarlos sin cinturón, o meterlo en el bolsillo, o pegarlos aquí en el bolsillo de la camisa. ¿Difícil o no difícil? Ahora, ¿usted ha intentado sostenerse calzones que sean bien anchitos sin cinturón? ¿O ha intentado andar con calzones de esos que son bien holgaditos, sin cinturón? ¿Cuánto puede andar con las manos libres? Yo creo que no se puede parar de la cama. ¿Si es así o no es así? ¿Y cuántos hemos intentado caminar con los pantalones abajo? Ahora, ¿usted se imagina una pelea, una lucha, una batalla, una guerra y un soldado sin cinturón con los calzones abajo corriendo para que no lo vaya a alcanzar el enemigo? ¿Qué le va a pasar a ese soldado? Si no lo matan a distancia, lo cogen y lo capturan fácil. ¿Sí o no? Pues tiene los pies amarrados. Por eso dice Pablo, cíñanse los lomos. Y algo interesante con esto. Dice, ceñidos vuestros lomos ¿con la qué? Verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Y noten ustedes que esta parte es importante. ¿Por qué? Porque esta parte une la parte que da los comandos al cuerpo y la parte que ejecuta los comandos del cuerpo, que son los pies. Usted piensa voy para tal parte y desde el cerebro va la orden a los pies y los pies inmediatamente comienzan a caminar. Pero hay algo que la Biblia nos está mostrando en esta mañana y es que para eso se necesita la verdad. La verdad. Porque si hay mentira, su cerebro puede estar pensando en irse para allá y sus pies para el otro lado. Si hay mentira. Si usted no tiene la verdad en su vida bien ceñida, bien apretada, su vida no va a tener el éxito y no va a tener la protección adecuada en esta batalla espiritual. Además que según los relatos de los historiadores, el cinturón, además de evitar que se le cayeran los calzones al soldado, era lo que armaba, lo que unía todas las piezas de la armadura, las mantenía en su lugar. Es muy difícil pelear una batalla para un soldado, pelear una batalla a espada, cuando todo está suelto y todo está descamisado y se le enreda la camisa, porque es fácil que lo puedan atravesar con una lanza. Ahora, yo quiero que usted piense algo acerca de esto, acerca de lo que estamos hablando de la verdad. Si usted no tiene la verdad, usted no va a tener la capacidad de responder los ataques del enemigo. ¿Y por qué se lo estoy diciendo? ¿Se acuerdan que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu? ¿Se acuerdan? Fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos hay aquí en esta mañana? Amén. ¿Y es su nombre? Aleluya. Y cuando Satanás se le acercaba a Jesús para tentarlo, ¿qué le decía a Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Jesús, las 3 veces que el enemigo lo tentó, las 3 veces Jesús le respondió con la palabra, es decir, con la verdad. Por eso Satanás no pudo seguirlo tentando, por eso se tuvo que apartar. Y lo mismo pasa con usted y conmigo. Él va a mandar huestes de tiniebla para que nos tienden,
nos tiendan trampas de tentación. Y usted y yo tenemos que tener la capacidad de responder con la palabra de la verdad. Diga conmigo, con la palabra de la verdad. Esa es una de las protecciones más efectivas que nosotros podemos tener a nivel de fe. En los momentos más difíciles que yo he tenido en mi vida, he podido recordar la palabra que me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo sé que todo va a pasar, pero Cristo no va a pasar. Porque el problema va a tener un tiempo, pero Cristo es permanente, es eterno. Y porque si yo estoy dispuesto a seguir a Dios hasta el fin de mi vida va a ser una vida eterna, no una vida temporal, como la vida de muchos en este mundo. Eso es tener la verdad ceñida. Ahora, tener la verdad ceñida no es lo mismo, y voy a explicarlo desde este punto de vista. No es lo mismo que usted tenga la Biblia acá en su mente y se la sepa de memoria, a tener la Biblia en todo su ser. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Hay gente que sabe y conoce que uno de los mandamientos de Dios es: no robarás. ¿Amén o no amén? Dígame, vaya a la calle, pregúntele: ¿usted sabe que hay un mandamiento de Dios que se llama no robarás? Y la gente le va a decir: sí, claro, sí, no robarás, sí, no robarás. La gente lo sabe. Yo les pregunto una cosa: ¿lo aplican? Ellos saben que no pueden robar, pero aún así roban, atracan, ultrajan. ¿Y quiere decir que son salvos porque tienen la Biblia acá? No. Por eso, la verdad de la cual está hablando la palabra es o debe ser una verdad integral. Recuerden que ese cinturón une toda la armadura de Dios. Y la verdad de la palabra de Dios debe unir toda mi fe, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago. Eso no puede ser un accesorio decorativo. Eso tiene que ser un accesorio fundamental en la vestimenta espiritual nuestra, la verdad. Porque, como dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Y cuando estamos en la verdad, tenemos la capacidad de ser fuertes para resistir. Ser fuertes para resistir. Vayamos a Isaías, sin perder Efesios, capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vamos a leer el verso 5. Y será la justicia como cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y noten ustedes que lo que nos está diciendo Isaías comienza a relacionar lo que en el versículo 14 el apóstol Pablo nos está explicando acerca de la armadura de Dios. Porque la armadura de Dios, dice el verso 14, no lo voy a embolatar: estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad como un cinturón, pero la justicia como un escudo protector, como una especie de chaleco protector, un chaleco antibalas, digámoslo así. Lo que el profeta Isaías dice, pues, básicamente, es que tenemos que tener la justicia. Ahora, hay un problema, y es el siguiente. Resulta que
El apóstol Pablo nos enseña que nuestra justicia no sirve. Vamos a mirar Isaías empecemos con Isaías, después vamos a Pablo. Isaías capítulo 64. Yo sé que esto se va a acordar usted mismo que la lea, porque este texto es muy conocido. Isaías capítulo 64 dice el versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo son nuestras justicias delante de Dios? ¿Como trapo de qué? ¿Como trapo de qué? De inmundicia. ¿Usted se imagina coger el trapo con el cual usted limpia el inodoro y con eso limpiar las ollas de la cocina? ¿Usted haría eso? Ese es el trapito con el cual queremos agradar a Dios, nuestras obras. Por allá, volvamos a Pablo otra vez, en Romanos. Por allá Romanos capítulo 3, el verso 10, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun cuantos, uno. Entonces aquí hay una gran pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana, y es, si el Señor nos está diciendo que nos pongamos ese chaleco protector llamado justicia, entonces ¿de cuál justicia está hablando? Y la respuesta es muy sencilla. Vayamos a Mateo capítulo 5, verso 20. Hoy estamos muy bíblicos. Mateo 5, 20 nos dice: porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya empezamos a descubrir una pista. Primero, que nuestra justicia no es la nuestra, sino que tiene que ser una justicia mayor. Vamos a mirar Efesios 4, verso 24. Efesios 4, verso 24. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que si no es nuestra justicia, es la justicia de Dios, pero es la justicia que nosotros nos ponemos cuando nos revestimos del nuevo hombre. ¿Cuántos dicen amén? El nuevo hombre. Y Romanos 8, verso 10, y ya vamos llegando a la respuesta. Nos dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ah, bueno, ya. Entonces no es nuestra justicia, sino que Cristo, que vive en mí, me da su justicia para que yo pueda ser justificado. Diga conmigo: Cristo me justifica. Y vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Mire lo que dice el verso 8 y el verso 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. ¿De quién? De Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
La justicia que es de Dios, ¿por quién? Por la fe. Justificados por Cristo, por la fe que tenemos en Cristo. Y aquí hay una interpelación que quiero hacer antes de terminar, y es lo siguiente: la medida de tu fe en Cristo es lo que te va a poner a ti esa plena protección. Si tu fe es una fe insignificante e insípida, así va a ser tu coraza de justicia, insignificante e insípida, fácil de traspasar, con cualquier dardo, con cualquier flecha, ¡pum!, penetró la coraza, porque no hay la suficiente fuerza. Pero si tú cada día fortaleces tu fe en Cristo, y hay una cosa que nos está mostrando nuevamente ese versículo de Efesios capítulo 6, verso 14, si tú te mantienes firme en el Señor, si tú tienes la verdad en tu vida, si tu fe permanece en Cristo y no en las circunstancias, ni en el salario, ni en los patrones, ni en ninguna otra persona, tú vas a tener plena protección de que Dios te va a sostener firmes en el día malo. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito y poderoso Rey Celestial, agradecemos en esta mañana tu palabra. Señor, gracias porque nos llamas a permanecer firmes en ti, oh Rey Celestial, a resistir para tener esa victoria, Señor Dios de la gloria, pero también a ponernos la verdad en nuestra vida, a ponernos la justicia de Cristo en nuestras vidas, a ser hombres y mujeres verdaderamente de Dios, no simples apariencias espirituales. Padre, ayúdanos, Señor, a permanecer siempre revestidos con estas partes de la armadura tuya, Señor, porque yo sé que el enemigo está al acecho, tratando de dañarnos, tratando de quitarnos, pero tú no nos has llamado a ser cobardes y a rendirnos fácilmente. Tú nos has llamado a vivir en victoria y en bendición en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta mañana.